cuando se hacen pruebas de si funciona este antibiótico, si funciona aquel aceite esencial, eso es solo en modo planctónico y por eso no funciona cuando hay una gran cantidad de biofilms patogénicos en el individuo, pues porque esos microorganismos están atrincherados en grandes superestructuras que son de una tremenda, inteligente organización que se aleja bastante de ese trato de organismo unicelular que le damos. En cuanto se agrupan, se organizan, crean sus casas con sus canalizaciones de nutrientes, con sus salidas de desechos, cambia completamente su comportamiento y su rendimiento metabólico. Bueno, el tema de los biofilms, los que me conocen ya saben que es uno de mis temas, o sea, los que me parecen importantísimos, porque para mí personalmente fue un salto el abordaje terapéutico teniendo en cuenta estos biofilms patogénicos. En aquel caso, yo buscaba qué estaba pasando en algunos escenarios en los que lo que hacemos siempre no funcionaba o no resolvía del todo. Era una situación en la que el intestino, lejos de ser un órgano con gran capacidad de detoxificación, se volvía un órgano de intoxicación tremendo, una fuente de intoxicación endógena tremenda. Había focos, había nidos, había algo en el intestino que hacía que tuviera una capacidad de producción de metabolitos no benéficos, como el amoníaco, como el alcohol, como el escatol, como la histamina, qué sé yo, ¿no? Todo esto. Y entonces, bueno, empecé a buscar por ahí. El tema de los biofilms no tenía muchas publicaciones pues hace un tiempo ya largo que me metí en esto. Pero últimamente vamos encontrando ya cada vez más publicaciones y bueno, pues yo creo que es el camino. Del día de hoy me interesa más incorporar el concepto de biopelículas o biofilms, que es lo mismo, no solo como los malos, sino como el modo mayoritario de vida de nuestros microorganismos. Creo que la comprensión del modo de vida en biofilm o en biopelícula hace comprender cómo funciona microbiota, hace entender la estabilidad de microbiota. Uno ve preguntas o comentarios como que la microbiota fuera algo tremendamente transitorio. Ya os ha explicado Marta cómo a los 3-4 años la microbiota es estable y madura y vamos a tener un DNI, un sello al que vamos a tender a volver. ¿Que se puede cambiar? Por supuesto, pero tiene una estabilidad, tiene una resiliencia espectacular que para mí es debida gracias a este modo en biopelícula. Así que el biofilm o la biopelícula no es malo, permite que la microbiota tenga esa grandísima estabilidad y que cumpla sus funciones. Lo que pasa es que esos biofilms pueden cambiar de características y ser tremendamente patogénicos. Vamos un poquito a ello. Entonces, el tema de biofilm se conoce mucho más en el mundo bacteria, por eso hablaremos muchas veces de bacterias, pero en la medida que hemos ido profundizando en su conocimiento nos hemos dado cuenta que no se restringe a ningún microorganismo. Ya tengo publicaciones de virus, bacterias, hongos, incluso de arqueas, ¿no? Que evidentemente son también formadoras de biofilms. Pero bueno, hablaremos en muchos momentos de bacterias, aunque es ya extrapolable a otros microorganismos. Las bacterias viven en la naturaleza en dos formas o estados, en forma planctónica o de libre flotación, que serían esas que están sueltas, y las bacterias biofilm, que son bacterias que están en colonias, ya viven en grupos, nada de individualismos, y viven adheridas a una estructura. Entonces, tenemos bacterias en modo biofilm y bacterias en modo planctónico. Evidentemente, investigar los biofilms es bastante más complejo que investigar a las bacterias en modo planctónico. En los cultivos, todo lo que se hace, los estudios que se hacen en el laboratorio en líneas generales están trabajando con microorganismos en modo planctónico, donde se pueden cultivar y donde es muchísimo más fácil estudiarlos. Pero eso no hace que no sea importante el avanzar en las técnicas de estudio de los biofilms. Para mí es el camino, para mí el conocimiento del modo de vida biofilm o biopelícula de nuestros microorganismos inicia un cambio de paradigma que va a tener muchísimo más, nos va a ofrecer unas oportunidades mucho mayores, tanto en la comprensión como en el abordaje de microbiota, ¿no? De microbiota en general y microbiota intestinal en particular.
Entonces, si centramos el enfoque de todos los estudios en las bacterias planctónicas, no podemos extrapolar eso al mundo real. Eso no es la realidad de cómo viven los microorganismos con nosotros, ¿no? En general, pero aquí hablamos de microbiota humana. Solo una pequeñísima fracción de las bacterias vive en modo biopelícula, que se estima que sea alrededor del 1%, es decir, el 99% de las células bacterianas existen en calidad de biofilm, viven en modo biofilm. De manera que estudiar solo el modo planctónico de ninguna manera representa la realidad. Entonces, bueno, pues a pesar de este conocimiento, que no es algo nuevo, que se sabe, pues todos los estudios están centrados, tanto desde el punto de vista del microbiólogo estudiando a los microorganismos como los estudios clínicos, siempre se han abocado al estudio de gérmenes planctónicos. Cuando se hacen pruebas de si funciona este antibiótico, si funciona aquel aceite esencial, eso es solo en modo planctónico, y por eso no funciona cuando hay una gran cantidad de biofilms patogénicos en el individuo, pues porque esos microorganismos están atrincherados en grandes superestructuras que son de una tremenda, inteligente organización, que se aleja bastante de ese trato de organismo unicelular que le damos. En cuanto se agrupan, se organizan, crean sus casas con sus canalizaciones de nutrientes, con sus salidas de desechos, cambia completamente su comportamiento y su rendimiento metabólico. Entonces, bueno, pues simplemente sabemos que las estrategias, por ejemplo, antibióticas, están dirigidas al comportamiento de los microorganismos en modo planctónico, y esa no es la realidad en el mundo real, ¿no? No son así las cosas. Esta sería la formación de un biofilm, de una manera muy sencilla. Aquí tenemos por ejemplo, bacterias, ¿no? Podrían ser microorganismos, cualquiera de ellos, en modo planctónico de libre flotación, están ahí separaditas, tienen un modo de comportamiento, encuentran una superficie adecuada, la interfase sólido-líquida es una de sus favoritas, bueno, es donde se adhieren para poder formar estas biopelículas. Quedan adheridos, forman una monocapa de microorganismos, después estas capas van creciendo más, y cuando hay un número suficiente de microorganismos empieza la formación del biofilm, principalmente con la síntesis de la matriz de esopolisacáridos, que es de autoproducción, ¿no? Los mismos microorganismos fabrican los ladrillos para montar estas construcciones. Yo creo que solo la imagen de esto es una bacteria en libre flotación y esto es una bacteria en modo biofilm nos tiene que dar con claridad la idea de que no va a ser lo mismo el abordaje a un microorganismo en este modo que en este modo de vida. Aquí está atrincherado, está protegido y son muchos, y la unión hace la fuerza, ¿no? Además, vamos a ver cómo su expresión fenotípica es diferente, su metabolismo cambia, la capacidad de producción de determinadas sustancias cambia, aumenta muchísimo, y por eso era aquello de que yo veía una gran cantidad de producción de metabolitos que no era lógica, ¿no? No era lo esperado. Yo digo que cuando los microorganismos están en ese biofilm ya patogénico, nosotros tenemos una unidad de simbiosis y de comensalismo y de intercambio de beneficios continuos con nuestras microbiotas. Es decir, hay un intercambio muy beneficioso. Pero cuando esos biofilms empiezan a tomar ciertas características y a hacerse excesivamente fuertes, los microorganismos ya no empiezan a trabajar para sí mismos, empiezan a sintetizar sustancias que favorecen su crecimiento, empiezan a tener una actividad metabólica que favorece su crecimiento, y ya el huésped queda de lado, ya empiezan a no trabajar para la simbiosis con el huésped, ¿no? En este caso con el ser humano. La formación de biofilms es una estrategia adaptativa de los microorganismos, o sea, les da una capacidad enorme de supervivencia, les hace resistir muy bien los cambios ambientales, y aparece aquí ese concepto que os comentaba de organismo
pluricelular, porque ya el comportamiento de grupo hace que tengan un comportamiento pluricelular y se aleja bastante de ese pequeño organismo unicelular. La imagen de la izquierda veríais bacterias en un modo planctónico y en la de la derecha ya en modo biofilm. Ya digo que creo que solo la imagen ya nos tiene que hacer pensar que no es para nada lo mismo, ¿no? Los biofilms en la salud y en la enfermedad. Esto es lo que el mensaje que quiero que quede hoy, ¿no? Que los biofilms están presentes en la salud y los biofilms están presentes en la enfermedad, pero son diferentes. Las biopelículas son ecosistemas microbianos extremadamente complejos, forman una película biológica en las superficies y crecen naturalmente en todo el tracto gastrointestinal y en nuestras mucosas. Allá donde haya microbiota hay biofilms. Crecen, aquí lo vemos muy bien, por eso pues esta imagen, aquí tenemos el epitelio, vamos a pensar en el epitelio intestinal, la capa de mucus. Bueno, pues un biofilm sano crece en la superficie de la capa mucosa, en la parte más cercana a la luz intestinal, que es donde habita microbiota en contexto de salud, ¿vale? Los miembros de esta comunidad se caracterizan por distintos perfiles de expresión génica, hay cambios en la tasa de crecimiento, comportamiento de interacción, en fin, en cuanto se unen a esa superficie y constituyen esas biopelículas, estos microorganismos tienen un rendimiento diferente, una producción diferente, una capacidad de crecimiento diferente. En este caso es a favor de la salud, porque va a dar estabilidad a nuestra microbiota. Y por eso planteo que el conocimiento de los biofilms nos hace pensar diferente y entonces nos damos cuenta cómo cuando se plantea que una hidroterapia de colon arrastra microbiota, que te deja no sé cómo, eso es porque no se comprende el modo biofilm. La microbiota no está ahí nadando, si no la perderíamos diariamente cada vez que vamos al baño, sino que está bien adherida y habrá un cierto arrastre, especialmente de los que están en modo planctónico, pero no hay un arrasar microbiota. Eso no es así. Por eso podemos mantener ese sello, ese carnet de identidad del que hablaba Marta a lo largo del tiempo, ya que estos biofilms también permiten que haya reservorios y cuando hay un déficit de determinadas especies tenemos guardaditas en modo biofilm para poder donar a ese intestino, ¿no? y poderlo repoblar hasta cierto punto, lógicamente, ¿no? Esto sería el biofilm ya no en la salud, sino en la enfermedad. Y he puesto a propósito el caso de la teoría de formación de biofilm por parte de la Borrelia en la enfermedad de Lyme. Así que no solo tenemos biofilms extracelulares, sino que dentro de nuestras células también pueden crecer microorganismos en modo biofilm. Evidentemente el abordaje de esta borrelia, de esa enfermedad de Lyme, va a tener que tener en cuenta, o por lo menos va a facilitar mucho el tratamiento, tener en cuenta que hay que degradar esas biopelículas patogénicas para acceder a borrelia. Si no, ya está aquí dentro bien protegida, bien alimentada, bien limpita, tiene todo lo que necesita, está apantallada y va a ser mucho más difícil el abordaje. Sería ya una imagen de microscopía de lo mismo, de borrelia, y como os decía antes, creo que es muy diferente pensar en atacar esto a atacar esto. Nada que ver, ¿no? Bueno, entonces, son una estrategia de supervivencia extraordinaria de los microorganismos que permite, por ejemplo, que nuestra microbiota esté ahí de manera estable y en salud. En condiciones patogénicas son unos de los mayores problemas que tenemos hoy en día a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Les aportan sobre todo eso, resistencia, estabilidad, hacer frente a las adversidades de una manera espectacular, ¿no? Tienen una mayor eficacia frente a agentes antimicrobianos, por supuesto, y tienen una capacidad de transferencia de genes mucho mayor que en modo planctónico. El conocimiento del desarrollo de una biopelícula y las interacciones que ocurren dentro de ella es de gran importancia tanto para la comprensión como para el tratamiento, ¿no? Para encontrar el camino. Debemos reconsiderar esos puntos de vista clásicos. Creo que ha llegado la hora de darle una vuelta, iniciar este cambio de paradigma, al menos yo lo veo así, y en mí fue así, la comprensión de los biofilms patogénicos primero y después simplemente comprender que es que los microorganismos viven así, ¿no? Esto sería uno de los
de las consecuencias de estas formaciones de biofilms patogénicos, cuando en modo biopelícula, aquí hablaríamos ya en enfermedad, las bacterias cuando están aquí dentro no van a ser afectadas de la misma manera por el antibiótico que cuando están en libre flotación. Para mí la resistencia a antibióticos, no sé en qué porcentaje, pero para mí en su mayoría tiene que ver con no tener una estrategia antibiofilm simultánea a la estrategia antibiótica, ya sea con fármacos o sea con herbáceos o sea con aceites esenciales. La simultaneidad de la estrategia antibiofilm hace que los tratamientos funcionen allí donde antes no funcionaban. Y es más, muchas veces ni siquiera hace falta el uso de antibiótico porque la sola degradación de esa estructura, de ese biofilm patogénico, hace que microbiota, en su totalidad, los grupos de homeostasis, toda la microbiota tenga capacidad para resolver ella misma ese desequilibrio, ¿no? Esa situación disbiótica. Y aquí, bueno, pues simplemente aquí en el A, pues las bacterias planctónicas sí son neutralizadas por los agentes antimicrobianos. En el B, en esta zona, las bacterias en la biopelícula que están más cercanas a la superficie son también afectadas por el agente antimicrobiano, pero esta matriz extracelular va a retardar mucho la entrada del antibiótico, del antimicrobiano, o no, simplemente no lo va a permitir, con lo cual las bacterias que estén ahí dentro de esos nidos no van a ser fácilmente afectadas. Y encima, para colmo de males, lo que ocurre con esta situación es que las bacterias generan una respuesta al estrés, porque estrés hay un ataque, aunque tenga una gran defensa, y va a hacer que cambie su respuesta frente a estímulos del ambiente, se genera un microambiente alterado y de ahí se generan bacterias persistentes que son capaces de resistir a los agentes antimicrobianos. Así que creo que sí, que en la generación de estas resistencias a antibióticos tiene mucho que ver estos biofilms que no se tienen en cuenta en la estrategia terapéutica. No es una cosa compleja, simplemente es meter una estrategia simultánea antibiofilm. Como os decía, no parece, aunque conocemos mucho más el mundo bacteriano desde este punto de vista, no parece restringirse a ningún grupo de microorganismos. Hay publicaciones, por ejemplo, de cómo el parásito Giardia hace biofilm. Hongos, por supuesto, Cándida es una gran fabricadora de biofilm en ese modo de moho, donde emite hifas. Las bacterias, por supuesto. Muy interesante, encontré también algún artículo sobre un virus responsable de la leucemia, en el que el virus por sí mismo, sin ser de la mano de bacterias que antes se pensaba que era así, sintetiza biofilm. Entonces, si no se tiene en cuenta esto, la estrategia no va a funcionar en muchos casos, así que los virus también, algunos al menos, de momento no hay publicaciones de muchos. Y, por supuesto, también las arqueas, sobre las que conocemos mucho menos en cuanto a los mecanismos moleculares que tienen, pero también son sintetizadoras y productoras de biofilm. Además, las arqueas, son los microorganismos que aguantan las condiciones más extremas, así que igual nos sale la sorpresa y son las más especialistas formadoras de biofilms. Y últimamente están muy presentes en nuestra sociedad, cada vez es más prevalente el SIBO. También es verdad que ahora está más diagnosticado, pero va en clarísimo aumento las disbiosis en general y las disbiosis del intestino delgado en particular. Bueno, entonces la estructura de la biopelícula, estamos hablando de que les dota de protección frente a las condiciones ambientales, pero tener también en cuenta que les dota de protección frente al propio sistema inmunitario del huésped. Muchas veces no hablamos del impacto que tiene el estado del sistema del huésped, del sistema inmunitario del huésped sobre la microbiota y sobre la formación de biopelículas y sobre los microorganismos que están en este modo. Entonces, toda comunidad microbiana desarrollada en biofilm es única en su género, evidentemente va a tener una composición. La gran cantidad de componentes de microbiota permite la gran variabilidad. Cada disbiosis es única y no solo eso, sino cada trocito, cada
cada comunidad perteneciente a un biofilm va a tener unas características particulares e irrepetibles, ¿no? Los biofilms son grandes colonias de bacterias sésiles incrustadas en una matriz polimérica extracelular. Aquí insisto en que los biofilms normalmente son polimicrobianos, hay muchos microbios y se ayudan entre ellos porque el metabolito o el residuo que produce uno le sirve de alimento al siguiente. Entonces hay una rentabilización de recursos impresionante y son bueno, pues suele haber simultáneamente bacterias, la cándida, el virus, por supuesto, los virus de bacterias. Nos vamos a encontrar en ese nido parásitos y ahí nos vamos a encontrar un poco de todo, ¿no? Bueno, las células bacterianas que componen el 15 al 20% del volumen no se dividen hacia el interior del biofilm, es decir, tienen un comportamiento diferente y se dividen hacia afuera. Tienen un fenotipo alterado, cambia su expresión fenotípica. Son diferentes, la misma bacteria en modo planctónico tiene un comportamiento completamente diferente que la bacteria en modo biofilm. La matriz, esa matriz extracelular está compuesta en un 97% de agua, por eso una de las estrategias antibiofilm es el secar esa estructura, como los que se atrincheraban en un castillo, les cortabas el agua y debilitabas mucho esa defensa, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, además de agua tiene gérmenes, está formada por exopolisacáridos que constituyen el componente fundamental que lo producen los microorganismos integrantes. No necesitan de nada de fuera, lo autoproducen. Bueno, y en menor cantidad también encontramos proteínas, ácidos nucleicos y otros productos que proceden de la lisis bacteriana. Este conjunto de polisacáridos, ácidos nucleicos y proteínas se llama sustancias poliméricas extracelulares. En la matriz también podemos encontrar materiales no bacterianos y no de microorganismos ni de organismos vivos, como sales minerales, partículas de corrosión, sedimentos. Nos vamos a encontrar diferentes materiales que probablemente los propios microorganismos utilizan para su construcción y para dar estabilidad. Esto es súper interesante, estas sustancias poliméricas extracelulares pueden estar asociadas con iones metálicos y cationes bivalentes, es decir, pueden tener carga neutra, carga polianiónica, según el tipo de exopolisacárido. Esto les va a permitir interactuar con determinados antimicrobianos y aparte esta situación de carga eléctrica también les permite interaccionar con metales pesados y absorberlos por bioabsorción y retenerlos en esas estructuras. Es muy común encontrar en las disbiosis inducidas por metales pesados gran formación de biofilms patogénicos. Yo estas partes las estudié, digamos, por separado. La búsqueda fue metales pesados, después cómo impactan en microbiota, los biofilms por otro lado, y al final llegó a la conclusión de que la situación más disbiótica en la que yo tengo experiencia es las disbiosis inducidas por metales pesados. Esos metales pesados quedan retenidos en los biofilms y los vuelven todavía como más infranqueables. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta porque en la degradación de los biofilms, aparte de liberarse microorganismos, se van a liberar estas otras sustancias que están ahí. Así que tenemos que tener una estrategia simultánea antibiofilm y algo que arrastre esos tóxicos en general y los metales pesados en particular. Bueno, entonces, conclusión, las biopelículas intestinales no son marcadores de enfermedad, pueden serlo, pero no lo son. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que no había biopelículas en la superficie mucosa, pero bueno, pues ahora mismo ya está fuera de toda duda, ya hay publicaciones muy interesantes y no está en absoluto relacionado o vinculado con la enfermedad. Permiten existencia de reservorios, como os decía antes, que van a dar estabilidad y resiliencia, es decir, me voy a guardar unas poquitas bifidobacterias por si vienen mal dadas. O sea, la inteligencia de la naturaleza es fascinante y la inteligencia de los microbios es sorprendente a cada paso que damos en su conocimiento, ¿no? Entonces, no es la ausencia o la presencia de biopelículas las que va a marcar el estado de enfermedad, sino características anormales del biofilm son las que nos van a marcar que es un biofilm patogénico que tiene o que refleja un fenotipo microbiano alterado.
donde esos microorganismos ya no están funcionando como lo están en un contexto eubiótico. Un recordatorio, ¿vale?, de dónde estarían esas biopelículas. Aquí vive microbiota en la capa externa de mucus y aquí, por ejemplo, tenemos la imagen del proceso de formación de biofilm. Esta formación de biofilm no es patógena porque está en la superficie, o no necesariamente es patógena, no sé la composición ni sé hacia dónde va, pero no necesariamente es patógena porque no está infiltrando, no está invadiendo los lugares que no proceden a esa microbiota, ¿no? Entonces, la microbiota que vive en la superficie de la mucosa intestinal en condiciones saludables, de manera sana, puede vivir en tres estilos de vida, de tres formas diferentes. Como fenotipo de biopelícula, organizarse y formar una red. En modo de biopelícula dispersa, hay un momento donde la biopelícula puede dispersarse para colonizar en bloque otros lugares, y en fenotipo planctónico o de libre flotación. Los tres estilos de vida están en contexto de salud y cada estilo de vida puede influir en la respuesta del sistema inmune, dependiendo en el modo de vida que está viviendo ese microorganismo, nuestro sistema inmune va a responder diferente ante él, ¿vale? Esto, nada, una vez más, sería el fenotipo biopelícula, el fenotipo en modo planctónico y el fenotipo de dispersión, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos la biopelícula cercana al epitelio intestinal, pero no pegada, porque tiene que respetarse esa parte de la capa de mucus casi estéril. La biopelícula cuando se dispersa y las que están en modo de libre flotación o planctónico. Y en contexto de enfermedad, aquí veríamos una imagen en estado de salud, que es lo que os explicaba, epitelio, capa casi estéril y la microbiota aquí todavía en puestita, organizadita en modo biofilm y con parte de sus miembros en modo flotación. Aquí ya empezamos a invadir en ambas imágenes, estamos viendo una relación ya no simbiótica. Aquí el biofilm mucoso puede alterarse por completo, formar agregados de varios tamaños y de grandes tamaños, a juzgar por lo que vemos salir cuando hacemos la estrategia de antibiofilm, y pueden contactar con el epitelio o pueden incluso infiltrarse en criptas. Luego veremos una imagen en colitis ulcerosa, si no recuerdo mal. Y este es el biofilm invasivo, que es una densa biopelícula, y las bacterias pueden colonizar la capa de moco interna, que debería ser estéril, pero ya no lo es, y potencialmente pueden ya entrar en contacto directo con los tejidos. Y esa no es la cuestión, ¿no? Parece que la progresión de la enfermedad y la densidad del biofilm están relacionadas positivamente, correlacionadas, es decir, que en la medida en que un tipo de biofilm está relacionado con una patología, en la medida en que aumenta su densidad, aumenta o bueno, va a peor esa enfermedad. Se han observado biopelículas de especies mixtas, en su mayoría patógena, en infecciones dentales, gástricas, en enfermedades intestinales, en cáncer de colon, y ya a día de hoy podemos hablar de mucho más. Y las biopelículas microbianas que contienen patógenos potenciales parecen ser señal de advertencia temprana del desarrollo de enfermedad. Es decir, la investigación de las biopelículas podrían darnos la señal de alerta, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, porque mucho antes de que haya una manifestación clínica de la enfermedad de Alzheimer hay una alteración en microbiota. Pero solo con mirar microbiota, si no profundizamos en esas biopelículas, quizá nos quedemos cortos o nos quedemos con una probabilidad no excesivamente alta de acierto, a pesar de tener los datos de microbiota. Y se conocen los microorganismos que son especialmente las bacterias, que son especialmente formadores de biofilm. Creo que esto sería muy interesante. Si yo hago un estudio de microbiota, tengo muchos datos, ya sé sospecharlo, pero quizás si se pudiera hacer un panel, ¿no?, con el marcador de bacterias formadoras de biofilm, que no es que eso signifique que está en un grado o en otro, pero sí que ya veríamos si hay mucha presencia de bacterias formadoras de biofilm, que desde luego sería otro dato interesante, ¿no?
Y aquí tenemos un poco lo que os decía, en estado de homeostasis, el epitelio y su capa más pegadita de mucus está completamente respetada, pero pues bueno, pues en contexto de infección, en enfermedad inflamatoria intestinal o fijaros la imagen de cuando estamos ya en cáncer, ¿no? En enfermedad inflamatoria intestinal con proceso canceroso, aquí ya se ha perdido la integridad de este epitelio y el biofilm está invadiendo completamente el medio interno. Esto, por ejemplo, en las colitis ulcerosa y en otras enfermedades inflamatorias se han descrito biopelículas que cubren toda la mucosa, biopelículas patogénicas, y entran en las criptas y están compuestas principalmente por bacteroides frágiles. Esto también sería interesantísimo para investigarlo. Tener presencia de bacteroides frágiles no implica para nada que esté pasando este proceso, pero cuando estamos en esta formación patogénica de biofilm que es infiltrante, que de alguna manera es infiltrativo, que ya está entrando en las criptas, parece que está muy presente bacteroides frágiles. Y estas estructuras en sujetos sanos no se encontraron. O sea, en el estudio, cuando se ha hecho el estudio de biopelículas en colitis ulcerosa comparativamente con los sujetos sanos, no se ha encontrado este tipo de estructuras en sujetos sanos. Y cuando se han encontrado ha sido con una frecuencia mínima, ¿no? O sea, no es frecuente esto. Bueno, hablamos un poquito del quorum sensing, no tengo mucho tiempo, y después del quorum kensing, que sepáis que el quorum sensing sería importantísimo dentro de la comprensión de cómo funcionan los biofilms. Se descubrió a comienzos de los 90 y es un mecanismo de autoinducción. Es el sistema de comunicación a través de señales químicas, en este caso hablamos de bacterias, que es donde bueno, pues lo tenemos más conocido, para comunicarse entre ellas. Es una llamada para decir, estoy en un lugar donde tengo de todo para vivir y podéis venir muchas, que vamos a formar un pedazo de biofilm, ¿no? Sería su sistema de comunicación. Son pequeñas moléculas y le va a permitir a la bacteria saber dónde ir, dónde dirigirse para asentarse, ¿no? Y no estar buscando dónde vivir, ¿no? Funciona debido a que cada bacteria que se une a una superficie, cuando hemos visto en ese proceso de que el planctónico se unía a la superficie, produce una molécula señal y a medida que se unen más bacterias se incrementa la concentración local de esa señal. Es como si al principio se puede oír un sonido bajito, pero cuando se juntan muchas ya se escucha un chillido, ¿no? Una vez logrado esto, se inducen diferentes fenómenos en la bacteria para iniciar la formación de biofilm. Una vez que lo saben, empiezan a funcionar su modo de comportamiento, cambiar su metabolismo para prepararse para formar una superestructura como es estos biofilms. Cuando la comunidad alcanza un cierto umbral, pues la biopelícula puede sincronizar todas al tiempo, empiezan a funcionar como solo una. Estos son para mí fenómenos de resonancia porque habrá otras señales eléctricas y no solo químicas, y entonces sincronizan para optimizar su metabolismo y participar en la comunidad de una manera eficiente. Si no hay suficientes señales, no se inicia este proceso porque tiene más coste que beneficio. Entonces, como os digo, la inteligencia en el mundo de los microorganismos es tremendamente interesante, ¿no? Este mecanismo está mediado por moléculas anfipáticas en bacterias gram negativas y pequeños péptidos en bacterias gram positivas. Es decir, las gram positivas y las gram negativas tienen lenguajes diferentes y bueno, aquí veremos, bueno, este sería el fenómeno de llamado y cómo se van agrupando respondiendo a esa llamada, ¿vale? Ahí lo que se busca con este quorum sensing es que haya suficiente número de miembros para formar el biofilm y que sea rentable. Aquí es un gráfico con las moléculas con las que se comunican las bacterias gram negativas, las gram positivas, etcétera. Es un tema para desarrollar a tope. Las bacterias
evidentemente tienen capacidad de llamar y capacidad de recibir, es decir, sintetizan cuando se unen a la superficie una molécula señal, pero también tienen evidentemente un receptor para esa molécula señal, para poder, a veces les toca enviar la señal y a veces les tocará recibirla. Entonces tienen capacidad de sintetizar tanto el autoinductor, la molécula señal, como tienen los receptores, ¿vale? O sea, esto es una cosa bien organizada. El intercambio génico que acontece dentro de los biofilms es tremendo, les permite también, se está buscando dónde está esa información que hace que la bacteria pase de modo planctónico a modo biofilm. Hay también intensa investigación y, bueno, simplemente el saber que en esas comunidades tienen también mucha mayor facilidad para hacer un intercambio génico. Si están todas viviendo ahí en comunidad y bien agrupadas, evidentemente se pueden intercambiar información que les permita después tener ese cambio en su comportamiento, en su crecimiento, en su producción de moléculas. Bueno, aquí no me voy a meter porque os quiero contar por último el quorum kenshin, es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué intervenciones terapéuticas, qué posibles estrategias tenemos frente a la formación de biofilms patogénicos? Con lo que trabajamos habitualmente para degradar esas biopelículas, con lo que trabajamos habitualmente para interrumpir esa formación de biofilm o para afectar en las señales, en líneas generales, al menos con lo que yo tengo experiencia, es selectivo de los patógenos. Y es muy fácil de comprender porque ese microorganismo no se parece en nada al microorganismo en modo planctónico y ni siquiera es el mismo que está en la biopelícula en forma saludable, ¿vale? Entonces, no hay, tienen un potencial redox diferente, tienen una señalización diferente y entonces los tratamientos, las estrategias antibiofilm son selectivas de esas comunidades patogénicas, ¿vale? Hay distintas sustancias como enzimas, Artemisia absinthium, que es una de las cosas con las que más trabajo yo, que disuelven los polímeros de la matriz y bloquean su síntesis. Es una de las estrategias que no es para nada lesiva, simplemente hay que ayudar a la salida de toda esa carga tóxica y de esas membranas, ¿no? Yo por eso la estrategia antibiofilm la combino mucho con la hidroterapia de colon. Los ácidos grasos de cadena corta también son inhibidores naturales de la formación de biopelículas y especialmente el butirato, así que la suplementación con butirato dentro de este objetivo es muy adecuada. Es importante en las disminuciones inducidas, o sea, por las disminuciones de ácidos grasos de cadena corta inducidas por antibióticos, se correlacionan con una mayor colonización gastrointestinal de cándida. Y parece ser, y esto es muy importante, que cuando estamos dando antibiótico ya sabemos que debemos dar un probiótico para evitar esa candidiasis, ¿no? Pero si además añadimos butirato, la formación de biofilms se va a dificultar mucho más por parte de esa cándida. Así que tanto durante como después, una de las estrategias para que no forme biofilm cándida es el aporte de butirato. Ácidos grasos de cadena corta en general, butirato en particular. Otro agente interesante que lo usamos para muchas otras cosas, pero que igual no es tan conocido para esto, otro agente disruptor de la biopelícula es la N-acetilcisteína, el NAC, también tiene esta acción. Otra de las estrategias sería interferir en la comunicación célula-célula, es decir, que usemos alguna estrategia que impida esa comunicación. Ahí podemos plantearnos la búsqueda pues, con bioresonancia, con estimulaciones y hay búsquedas farmacológicas en este camino. Disminuir la fijación a superficies a través de agentes quelantes, por ejemplo, el exceso de hierro, de disponibilidad de hierro, es muy favorecedor de la formación de biofilm. Así que quelar ese hierro, sacar esos materiales de ese medio va a impedir la adhesión de determinados microorganismos. No es para todos. Aquí un ejemplo sería las pseudomonas, ¿vale? Romper su estructura multicelular. La multicelularidad del biofilm le da muchas ventajas. Entonces, si rompemos esto, como os decía antes, ¿no? el propio sistema inmune del cuerpo y el resto de microbiota se pueden encargar de resolver la situación.
Algunos antibióticos parecen inhibir la síntesis de polisacáridos y esos polisacáridos que formaban estas estructuras, y de esta manera degradarían la protección de la superficie del biofilm. Personalmente lo veo un poco pobre porque es como ir tocando la superficie usando antibiótico. Prefiero otro tipo de trabajos de señalización, de recolocar toda la comunidad, en fin. Cambios en el medio ambiente a través de inhibición competitiva por otras bacterias o incremento de la tensión de oxígeno. Esto, bueno, es en otros contextos, personalmente, y en el tema de microbiota intestinal por ahí no. Los cambios en el medio ambiente sí, evidentemente, si yo limpio de tóxicos ese medio, voy a dificultar, o sea, no les voy a poner en bandeja que sigan creciendo determinados patógenos, ¿no? Inhibidores no enzimáticos como las furanonas, ahí no tengo ni idea cómo está la investigación porque se estaban buscando en moléculas que pudieran producir ese efecto, porque las furanonas son muy, muy tóxicas, son extremadamente tóxicas, entonces sí funcionan para esto, pero son extremadamente tóxicas. Y inhibidores enzimáticos como el triclosan. Y, por último, las intervenciones terapéuticas centradas en restaurar el biofilm del huésped, como el uso de probióticos que puede producir biopelículas con éxito y superar a las del patógeno. Es decir, yo también me puedo dirigir hacia la microbiota de homeostasis y lograr que el equilibrio de esa microbiota logre bueno, pues reducir estos biofilms. Pienso que es cuestión de combinar varias de esas estrategias según el momento, la evolución, la situación y la persona. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias.